Samuel, buenos días. Muy buenos días, José. Una mañana muy tranquila, sin tráfico escolar. Ajá. Fluyes. Y laboral Y, también, ¿eh? y Mucha gente ese no también trabaja es hoy. puente laboral, es cierto. Y la verdad es que las calles están vacías. Ujú. Una ciudad muy tranquila. Los que trabajamos nos tienen que pagar el triple, ¿no, Samuel? Tengo entendido. Sí, nos va a ir A bien. las secciones también creo que les va a ir muy Ah, bien. muy bien, esperemos que sí. Oye, Samuel, ¿qué tema nos traes el día de hoy? El día de hoy, José, vamos a platicar sobre el tema de las bases. Resulta que ya estamos a un mes, José. ¿Las bases de educación pública? Las bases para la fórmula de la Ah, agricultura por bueno, contrato bueno. para los productores de maíz y trigo. Resulta que estamos a un mes, José, ya de Ajá. que inicien las trillas y no está resuelta la comercialización. Sí. Segalmex no se ha sentado todavía con los productores y con quien ya se ha sentado, que son los productores de trigo, fue una grosería la propuesta que les llevó. Pero ahorita la vamos a A platicar. ver, ¿por qué fue una grosería, Samuel? Porque la base que les presentó a los productores de trigo para allá del norte del estado fue de... La base original era $29, la que Sí, presentó hace un mes. sí. Y esta nueva base fue de $31. Es Ajá. decir, Segalmex duró 30 días para volverse a sentar con los productores de trigo Para y les ofrecerles dos aumentó dólares. $2 más, 38 pesos por tonelada, lo que fue totalmente rechazado por los productores de trigo del norte y con justa razón lo rechazaron, porque fue ¿Y cuánto se es, necesita, Samuel? al menos 8,000 pesos por tonelada para el trigo y 7,000 pesos para el caso del maíz. Pero ahorita vamos a contextualizar todo A esto. ver, dime. Adelante. Para nuestras amigas y amigos que nos escuchan, José, todo el año, José, políticos y funcionarios presumen la importancia productiva, social y económica del campo, con frases como que el campo son los pies que sostienen al país, que somos el 11º productor mundial de alimentos, José México, que somos el tercero de América Latina o que somos el séptimo país exportador de alimentos de todo el mundo. Sin embargo, todas estas frases, José, se les olvida cuando llega el momento de resolver la comercialización de los granos básicos en el país. Y pareciera que evaden la responsabilidad, José. Hay que recordar que Segalmex fue creado para asegurar el desarrollo de las actividades primarias, lo que implica facilitar la comercialización y asegurarles a los productores un ingreso rentable, principalmente a los pequeños y medianos productores. Por eso, José, te decía que es increíble que estamos a un mes ya de las trillas. Nunca se había dado la tardanza para con la Ujú. comercialización. Estamos a un mes de que inicien las trillas de maíz y de trigo y todavía no se han cerrado las negociaciones sobre las bases con Segalmex. Las bases es un elemento fundamental, José, de la agricultura por contrato y del ingreso de los productores. Y como te decía, la reunión que tuvo Segalmex con los productores de trigo la semana pasada fue un insulto para los productores de trigo. Aumentar la base $2, durar un mes para aumentar $2, fue un insulto para los productores de trigo que se vio reflejado en un rechazo absoluto de los productores a nivel aquí en Sinaloa. Y te lo pongo en números, José. Con esta propuesta de Segalmex, el productor de trigo va a tener un ingreso de 5,600 pesos por tonelada. Ujú. 5,600 pesos. El año pasado, José, vendió 8,500. Casi 3,000 pesos menos en esta temporada, considerando los precios internacionales y la base del $31 que está proponiendo Segalmex. Afortunadamente, José, en el caso del trigo, existe un precio de garantía para medianos productores. Si el mercado está en 5,600, el precio de garantía es de 6,938 pesos por tonelada. Sin embargo, todavía es insuficiente para asegurarles un mínimo de rentabilidad a los productores. Y en el caso del maíz, José, la situación es igual de precaria. Ujú. Con la base propuesta por Segalmex de $61, el ingreso al productor rondaría en este momento, José, 5,700 pesos, comparado con los 7,000 pesos del año pasado. 1,300 pesos por tonelada menos que en este momento el productor, a pesar de que se le incrementaron los costos de producción, ahorita lo vamos a revisar, tienes una caída fuerte del mercado internacional. Mientras que decía que los costos de producción siguen en ascenso y los precios internacionales, José, siguen cada vez más a la baja. Te pongo los datos. Según FIRA, José, producir una hectárea de maíz cuesta 50,000 pesos, alrededor de 50,000 pesos. Y producir una de trigo cuesta 30,581 pesos. Esos son los datos oficiales de costos de producción de FIRA, sin considerar la renta. Eso significa, José, que si lo comparamos el costo de producción de este año comparado con el del año pasado, el producir maíz aumentó el costo 30%, José. Los Ujú. costos de producción.
y producir trigo 25% más le está costando a los productores de maíz y de trigo en este ciclo. Y como observa, los precios son inferiores del año pasado. Pues ya no es negocio ser agricultor, Samuel. Yo creo que nunca ha sido, siempre ha sido vocación. Para los productores, la gente que se esfuerza por hacer producir la tierra, es más una vocación, un sentido de arraigo y de responsabilidad social, lo que tienen los productores, más que un negocio. Pero bueno, por otro lado, José, los precios internacionales del maíz, por ejemplo, en el último año, mientras que los costos se le incrementaron 30% al maíz, el precio cayó 20%. Sí. Y en el caso del trigo, aumentaron los costos 25% y los precios cayeron 33%. Es decir, una tercera parte de su valor. Es por eso, José, que hoy los productores agrícolas tienen 3 variables en contra. El aumento de los costos de producción, la caída de los precios internacionales y un gobierno federal, José, que a pesar de que tiene 57% más de presupuesto este año que en el 2018, sigue desmantelando el campo y sus instituciones. El ejemplo más reciente es la eliminación de la Financiera Nacional, y más de 5,000 productores en el estado te lo pueden confirmar. Eso implica, José, que de no cambiar el panorama, cientos de productores, José, van a terminar este ciclo agrícola en números rojos, empeñando o vendiendo maquinaria o equipo, endeudados con las parafinancieras o con particulares. Es por eso, José, que ante esta situación, los productores proponen, número 1, que se implemente un precio de garantía, José, para medianos productores de maíz de 7,000 pesos por tonelada, que es el mismo precio del año pasado. Y número 2, que el precio de garantía del maíz, del trigo panificable, perdón, para medianos productores aumente de 6,938 a 8,000 pesos por tonelada. En ambos casos, José, las propuestas no afectarían al consumidor final porque ese precio ya lo absorbió desde el año pasado al mercado. Es decir, son los mismos precios que se le pagaron al productor desde el año pasado. No habría un impacto en el consumidor final. En conclusión, Segalmex, José, de poco o de nada ha servido para ordenar el mercado nacional de los granos básicos y solamente ha facilitado la corrupción institucional que, según la Auditoría Superior de la Federación, ya asciende a más de 15,000 millones de pesos de desvíos de recursos en Segalmex. Como dato. Es lamentable, José, que el gobierno federal no entienda que del campo depende la cantidad de alimentos, la calidad y los precios de los mismos alimentos. Pero no solo eso, José, también depende nuestra salud, la salud del medio ambiente y nuestra soberanía alimentaria. Por eso les pregunto a mis amigas y amigos que nos están escuchando en este momento, si la escasez de alimentos es lo que provocó el alza de los precios, lo que provocó la inflación, ¿nos conviene o no que el gobierno federal apoye a los productores? Yo creo que sí, pero como siempre, la mejor opinión la tienen todos los que nos están escuchando, José. Y en los temas de economía, finanzas y el campo, alguien tiene que decirlos, José. Y ese es Samuel Sarmiento. Oye, Samuel, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Ya no vamos a tener agricultores en Sinaloa o qué? ¿No es negocio? Desafortunadamente pareciera que se quiere terminar con la vocación que tiene mucha gente del campo. Pero yo los veo con casotas y camionetotas, esa es mi percepción. ¿Es negocio o no es negocio? Lo que pasa es que te juntas, José, con un círculo fifí de mochis, de productores esos no son. que tienen precisamente esas camionetotas y esos. Precisamente te voy a platicar, José, muy breve. La línea nacional, no de esta administración, sino de siempre, se ha dicho, es que los agricultores de Sinaloa se llevan el presupuesto para el campo. Por supuesto que nos llevamos el presupuesto para el campo, o se llevan los productores el presupuesto para el campo, porque Sinaloa es el que produce los alimentos. Otros estados tienen vocación industrial, turística, de servicios financieros, de negocios, pero Sinaloa, por razones de producción, pues se lleva el presupuesto para el campo, porque Sinaloa es el líder nacional en producción de alimentos, y bajo ese es el papel que le ha tocado a Sinaloa y a los productores alimentar a los 130 millones de habitantes que tiene este país. Esa es la vocación, ese es el papel de Sinaloa en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Por eso Sinaloa se lleva la mayor parte del presupuesto, y es justo por eso. Muy bien. Es por justicia para los productores, José.
Pues a ver qué pasa. Pues dice el presidente de la República, sin maíz no hay país, pero ¿dónde está el apoyo? Desafortunadamente, eso es lo que decía en campaña, también la frase que dije de que el campo son los pies que sostienen al país, de que el campo es la industria más importante del país. Esas frases como que las guardó debajo del escritorio una vez que tomó protesta y ya en este momento ya no se acuerdan. Bueno, Desafortunadamente, como decía, del campo depende, José, la cantidad de los alimentos, la calidad y los precios. Y en ese sentido es necesario apoyar a los productores sinaloenses. muy bien. Pues Samuel, nos escuchamos el próximo lunes. Como siempre, un gusto venir a saludarte, saludar a todos los que nos están escuchando. Excelente inicio de semana. Bueno, gracias, Samuel Sarmiento. Tenemos